Vamos a continuar con la conferencia de esta mañana. Ahora vamos a entrar en la segunda parte. Y una vez más os digo que habrá lectura, y lectura intensa, pero lectura que no tiene desperdicio para nada. Va asociado con el primer tema. Ahora el título es otro: Estados Unidos, guerra civil y espiritismo. La imagen que os hemos puesto es una imagen, evidentemente, un montaje que hemos hecho para relacionar las cosas. Veis un hombre con un fusil, veis detrás una tumba y por detrás lo que se diría un espectro, un fantasma, una aparición. ¿Por qué hemos puesto esto aquí? Pues porque el tema tiene que ver con estas cosas. Ya sabéis que antes de llegar hasta aquí hemos pasado por distintos lugares en Estados Unidos, haciendo incluso alguna conferencia nosotros desde nuestra tierra, donde hemos venido hablando de los temas de la futura guerra civil en Estados Unidos, de cómo estaba profetizado que volverá a haber otra guerra civil aquí. Y lo que vamos a mostrar ahora son una serie de noticias que van apuntando ya a que esos momentos también se van acercando. Pero sobre todo recordad esas citas de Ellen White, que hablaba que habría un momento en que sucedería algo, que la misericordia de Dios ya se apartaría de esta nación. Y tiene relación directamente con lo que veremos ahora también y con lo que hemos visto esta misma mañana. Empezamos directamente por este titular: Batalla judicial en Estados Unidos contra los aranceles. Una docena de estados demócratas demanda a Trump. La querella legal presentada considera ilegales los aranceles impuestos por la Casa Blanca porque socava la autoridad constitucional del Congreso para regular el comercio exterior. Tema económico está dividiendo también el país. Tened esto presente, porque la guerra civil vendrá por un motivo. Ya lo hemos tratado muchas veces. Los que no habéis visto nada de lo anterior, hoy también veréis cuál será la causa principal. El Doge fracasa y el gasto de Trump y Musk se dispara por encima del de Biden. Por tanto, la economía está siendo afectada. Esto era del 27 de abril, pero iremos viendo noticias una tras otra. Estados Unidos podría estar a pocas semanas de sufrir una poderosa crisis económica, y esto procedía del medio The Economist. Era el 29 de abril. El comercio entre China y Estados Unidos ya se está hundiendo, decían. Y ya sabéis que poco tiempo después la cosa se ha ido complicando aún más con China. La economía estadounidense cayó en el primer trimestre un 0,3% por los aranceles de Trump, 30 de abril. Trump dice que no puede volver a presentarse en 2028. 5 conclusiones de la entrevista de Meet the Press. No lo sé. Trump dice que no sabe si necesita respetar la Constitución. ¿Lo recordáis de esta mañana, Bueno, pues mirad, vamos a leer un poquito de aquí para recordar algo de esta mañana. Trump dice que no piensa volver a postularse en 2028. Diré esto, mucha gente quiere que lo haga. Nunca he recibido peticiones tan contundentes, dijo Trump, pero es algo que yo sepa, no está permitido. No sé si es constitucional que no te lo permitan o algo por el estilo. Cumplir un tercer mandato presidencial está explícitamente prohibido por la enmienda 22 que establece: ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de 2 veces. Trump dijo que busca tener 4 grandes años y entregárselos a alguien, idealmente un gran republicano para que los lleve adelante. Añadió: seré presidente durante 8 años, seré presidente durante 2 mandatos. Siempre pensé que eso era muy importante, para ser honesto. Trump dice que estará bien si la economía estadounidense cae en recesión. Trump minimizó las ansiedades económicas causadas por sus aranceles, diciendo que todo estaría bien, incluso si Estados Unidos entra en una recesión en corto plazo. Todo está bien, dijo Trump, argumentando que Estados Unidos está en un periodo de transición, tras la implementación de sus nuevos y elevados aranceles el mes pasado. Al preguntársele si le preocupa una recesión económica, Trump respondió que no. No, creo que vamos a tener la mayor crisis económica, dijo, pero añadió que no la descarta. Bien, ya veis que todo se está centrando en tema económico, ¿verdad? Toda esta serie de noticias.
y que están llevando al país a una situación un poco incómoda, por decirlo suavemente. Hemos visto, como él también dice, que hay gente que le está pidiendo que se vuelva a presentar otro mandato más, pero constitucionalmente no puede pasar de 2. Se especulaba si se haría un cambio en la Constitución para que pudiese haber un tercer mandato por su parte. Ahora ya dice que quizás tocará pasárselo a otro gran republicano para que siga con su labor y culmine el proceso de lo que él ya ha llevado en marcha. Y finalmente, ya veis, ¿habrá recesión económica? Bueno, ya veis, ¿lo descarta? Con una respuesta que da, no lo descarta. Por tanto, es probable que eso vaya aconteciendo. Por cierto, vosotros que compráis aquí vuestra comida, vuestros automóviles y todo, ¿estáis viendo algún cambio económico? ¿El sueldo os llega para todo igual que hace un tiempo atrás? ¿O no? ¿Las cosas se han encarecido? ¿Sí? Bueno, pues no esperéis que vaya la cosa mejor precisamente. De la prosperidad a la austeridad. El tono de Trump cambia ante el impacto de los aranceles. Trump lleva mucho tiempo prometiendo instaurar una época dorada. Ahora advierte que los estadounidenses podrían verse obligados a recortar gastos. Bien, no me extraña que digáis que el dinero ya nos llega como antes. Miles de millones recaudados en aranceles en medio de un cambio importante. Sí, el tema de los aranceles. Mucho dinero que está entrando ahora a Estados Unidos que antes no entraba. Pero esto lleva contrapartes también. Mirad qué dice. En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reportó 15,9 mil millones en ingresos provenientes de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. El aumento con respecto a los 9,6 mil millones recaudados en marzo proviene de aranceles que van desde el 10% sobre todas las importaciones hasta el 145% sobre los productos chinos. Los expertos advirtieron que si bien los ingresos parecen significativos, podrían no compensar el impacto económico general. Por tanto, parece que por un lado es positivo, pero por el otro quizás no tanto. El académico que predijo el colapso de Estados Unidos dice que apenas está comenzando. Noticia del 9 de junio. Sí, y hay personas que están hablando de esto. Donald Trump opina sobre las preocupaciones por la guerra civil. Sí, se está comentando a tal punto que él también hace referencia a eso. Era el 9 de junio. El lunes se le preguntó al presidente Donald Trump sobre los comentarios del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, de que su administración republicana quiere una guerra civil en las calles, en medio de las protestas en curso contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Los Ángeles. Un periodista le preguntó al presidente, ¿qué opina del hecho de que Newsom diga que quiere una guerra civil? Trump respondió, no, es lo contrario, no quiero una guerra civil. Una guerra civil ocurriría si se la dejáramos a gente como él. El gobernador también afirmó haber hablado con Trump en los últimos días y que el presidente no había querido involucrarse en conversaciones sobre lo que estaba sucediendo en Los Ángeles. Añadió que no había habido ninguna solicitud de ayuda federal por parte de los líderes locales. Ha empeorado las condiciones. Estas son imágenes que creó Donald Trump, dijo Newsom, añadiendo que nadie podía negociar con el presidente. Se le preguntó al gobernador sobre la afirmación de Trump de que le había dicho a Newsom que si no controlaba la situación se enviaría la Guardia Nacional. Newsom dijo que Trump era un mentiroso descarado que no había dicho eso. La tensión, ya veis cómo está. Por cierto, esto es vuestro territorio, ¿no? Zona de Los Ángeles, ¿no? ¿Estáis viendo alguna situación que ha cambiado antes de que Trump ordenara alguna cosa allí? ¿A nivel de calle? ¿Muchas redadas han habido? Sí. Él no está aquí para hacer la paz, está aquí para provocar una guerra civil en las calles, dijo Newsom. Le preguntaron a Trump sobre esto durante una sesión informativa el lunes por la tarde y el presidente dijo que quería lo contrario.
Los analistas legales dijeron a Newsweek que la decisión de Trump de federalizar la Guardia Nacional estaba dentro de sus poderes y que el posible desafío de Newsom a esto probablemente enfrentaría una batalla cuesta arriba. Pero sí marcó un cambio significativo en el enfrentamiento entre las jurisdicciones santuario y el gobierno federal. La tensión está ahí. ¿Ha ido a más o ha ido a menos en Los Ángeles, por cierto, los que sois de allí? ¿Ha cambiado a bien? ¿Ha cambiado a mal? ¿Sigue igual? ¿Sí? ¿No ha mejorado? Vale. Más noticias. Donald Trump dobla la apuesta y manda 700 marines para responder a las protestas de Los Ángeles. El presidente de Estados Unidos ha dado la orden al Departamento de Defensa para desplegar marines por las protestas en California, después de haber desplegado a la Guardia Nacional. Era ya el 9 de junio, la cosa ya se iba complicando, ¿eh? Que me detenga, dijo Newsom el domingo por la noche en relación al zar antiinmigración de Trump. Que venga por mí y me arreste, que lo haga de una vez. La verdad, me da igual. Me importa mi comunidad. ¿Qué demonios están haciendo? Estos tipos tienen que madurar, tienen que parar, y nosotros tenemos que plantarles cara. La legislación estadounidense prohíbe en general el uso de las Fuerzas Armadas en servicio activo, el Ejército, la Armada, las Fuerzas Aéreas y la Infantería de Marina, para tareas de cumplimiento de la ley en el país, recuerda Bloomberg. De este modo, el despliegue de los destacamentos militares anunciados por el Pentágono son un paso más dentro de la agenda ultra y autoritaria trazada por Trump desde su llegada a la Casa Blanca. Los extranjeros ilegales han invadido Estados Unidos. El gobierno de California ha ayudado e instigado esta invasión. Turbas violentas incitadas por los dirigentes de California atacaron a los agentes del ICE para impedir que expulsaran a los invasores. Los dirigentes de California se negaron a enviar a la policía a rescatar a los agentes del ICE con la esperanza de que los alborotadores lograran paralizar las redadas de migrantes. Se trata de una insurrección organizada contra las leyes y la soberanía de Estados Unidos. Son palabras de Stephen Miller, adjunto al director de gabinete de Trump, para justificar el despliegue de las fuerzas federales en California. Bien, pues dada esa situación, aparecen estas declaraciones de Newsom precisamente, que ahora podemos ver en vídeo. En alerta nacional, Kevin Newsom anuncia su venganza. Trump será expulsado del país como enemigo de la patria. El gobernador de California, Gavin Newsom, hizo una declaración explosiva y sin precedentes. Al asumir el cargo, su primera acción será deportar a Donald Trump, a quien calificó como el mayor traidor de la Constitución y afirmó que no merece vivir en suelo estadounidense. Conocido por su política fuertemente proinmigrante, Newsom prometió abrir por completo las fronteras de Estados Unidos para inmigrantes de todo el mundo. Sin embargo, dejó claro que Trump, como símbolo del odio, será tratado como un criminal extranjero. El anuncio provocó euforia en muchas comunidades inmigrantes que celebraron la postura firme del gobernador. Mientras tanto, los seguidores de Trump están indignados y ya circulan rumores en los círculos políticos sobre un posible golpe contra la estructura de poder tradicional. La pregunta que ahora resuena en los pasillos del poder es: ¿qué ocurre cuando un presidente deporta a un expresidente y cuenta con el apoyo del pueblo? La guerra por el alma de Estados Unidos ya ha comenzado. Bueno, imaginad la situación. Si este hombre llegara al poder, ¿qué sucede? El conflicto está servido también. Las cosas parece ser que no mejoran mucho. Un profesor universitario predice el año en el que Estados Unidos vivirá otra guerra civil. Fijaos que esto hace unos años nadie hablaba de esto. Y ahora, noticia tras noticia, se empieza a hablar por todos los medios, por muchas personas distintas. El economista político Benjamin Cohen, de origen judío, evidentemente, sacerdotes, es profesor de la Universidad de California, Santa Bárbara. Las tensiones en Estados Unidos, ya desde el primer mandato de Donald Trump, están al rojo vivo. Hace unas semanas hubo violentas protestas en Los Ángeles y son muchas las voces que alertan de que un gran conflicto civil está más cerca de lo que parece. El profesor Benjamin Cohen, de la Universidad de California, Santa Bárbara, advierte de que la posibilidad de que la polarización política alcance un punto de ruptura violenta en todo Estados Unidos es sustancialmente mayor que cero. Aunque para muchos la secesión de estados
puede parecer una probabilidad imposible, Cohen explicó que hay un movimiento creciente en los llamados estados de ensueño para unirse en torno a las causas a las que algunos sienten que pertenecen, en lugar de seguir siendo parte de la gran familia estadounidense. La identidad puede ser un motivador muy poderoso, dice el profesor Cohen. Por eso me preocupa el riesgo de una guerra civil. Cuando se trata de algo tan fuerte como el sentido de identidad comunitaria, el racionalismo se queda en el camino, agrega. Una encuesta reciente de YouGov revela que los temores de Cohen son compartidos por muchos estadounidenses. El 40% cree que es algo o muy probable que Estados Unidos tenga otra guerra civil dentro de 10 años. El mismo porcentaje creía que la guerra se libraría entre demócratas y republicanos, no entre estados individuales. Me resulta difícil imaginar cómo se dividiría la situación si hubiera una guerra civil, dice Cohen, pero la probabilidad de una guerra así es considerablemente mayor que cero, añade. El profesor sostiene que la posibilidad de que los estados decidan separarse de los Estados Unidos es un fenómeno subestimado. Me parece que no podemos ignorar los riesgos de las fisuras y la fragmentación actuales, la ruptura del sentido de comunidad, concluye Cohen. Bien, ya veis que la cosa quizás no solo va de republicanos y demócratas, sino incluso de estados que quieren separarse de Estados Unidos. ¿No recuerda esto la anterior guerra civil? La que vivió este país, los confederados contra los del norte, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que ya se está hablando y de qué modo, que es fácil de que pueda haber una guerra civil. Unos hablan por estas cuestiones y luego, como no, por encima de todo la economía. Si todo va súper bien, todos nadan en oro, ¿verdad que no va a haber ningún problema? Nadie se va a poner contra otro. Cuando las cosas económicas fallan, las cuestiones cambian. Es hora de ir a por ellos. Bueno, esta frase no suena mucho en nuestra tierra. Trump acusa a Obama de sedición y de haber intentado liderar un golpe de Estado. Fijaos que esto ya pasa a palabras mayores. El presidente de Estados Unidos, asediado por el caso Epstein, recrudece su campaña de revanchismo y el expresidente le replica con una inusual respuesta. Pues ahora mirad el vídeo que se hizo precisamente de Obama siendo arrestado y metido en prisión, pero esto con inteligencia artificial y, cómo no, Trump compartiéndolo. Esto es muy fuerte, ¿eh? No one, especially the president, is above the law. No one is above the law. No one is above the law. No one is above the law. Nobody is above the law. No one is above the law. Nobody is above the law. No one 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 is above the law. Oh, son of a bitch. Bueno, ya veis que cada vez cuesta más diferenciar algo verdadero de algo hecho con inteligencia artificial. Ya se dice que dentro de poco las imágenes como pruebas van a ser difíciles de poder ser expuestas para que pasen por un juzgado, ¿eh? No solo de voz, incluso las imágenes. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Cómo? Nadie está por encima. Nadie está por encima de la ley. Bien, pues ya veis. Y queriendo decir que algo hay que hacer también con Obama. Se ha dicho que es básicamente lo que ha hecho Donald Trump para que toda la cuestión del caso Epstein, que podía implicarle a él, la gente dejara de hablar de eso y se centrara en esta otra cuestión. Yo no sé si ha sido por eso o no,
pero una vez más se está poniendo contra un expresidente. Esto realmente es algo potente, ¿eh? Y además, ya veis de qué modo. El déficit comercial de Estados Unidos sube un 38,3% en el primer semestre del año a pesar de la guerra arancelaria. Era el 5 de agosto. Rebelión demócrata en Texas. 50 diputados huyen del estado para sabotear una reforma de Trump. El gobernador de Texas del Partido Republicano ha ordenado la detención de los congresistas que se han ido hacia estados demócratas. Todo para que así no pudiera salir adelante una votación. Supongo que esto ya lo habéis visto, ¿no? En vuestros medios, en las noticias de aquí. Era también el 5 de agosto. Republicanos y demócratas del estado de Texas se encuentran inmersos en un conflicto que ha empeorado en cuestión de horas. La escalada de la tensión llegó al punto de que la madrugada del lunes el gobernador de Texas pidió la detención de más de 50 diputados de la oposición demócrata que el domingo por la noche abandonaron el estado. El motivo de la disputa es la posible reforma del mapa electoral de Texas, es decir, la modificación de las fronteras de los distritos electorales que acaban eligiendo los congresistas. El instigador de esta reforma es nada menos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump pidió a Texas, donde los republicanos tienen una amplia mayoría en el Congreso estatal, que redibujara el mapa electoral para favorecer a su partido en adelante. El objetivo es que los escaños, que ahora son demócratas, caigan más fácilmente en manos republicanas. En concreto, el presidente tiene en mente las elecciones legislativas de medio mandato, que se celebrarán el próximo año y en el que podría perder la frágil mayoría de la que dispone en Washington. Tenemos la oportunidad de ganar 5 escaños en Texas, ha reconocido públicamente Trump este martes. Los estados demócratas levantan el tono. Aunque los estados gobernados por los demócratas eran más reacios a modificar distritos electorales, viendo lo que está ocurriendo en Texas, han amenazado con tomar acciones similares. Si los republicanos están dispuestos a reescribir las reglas para otorgarse una ventaja, entonces no nos dejan ninguna opción. Debemos hacer lo mismo, declaró la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul. Gavin Newsom, gobernador de California, también ha hablado en términos similares. California no se quedará de brazos cruzados observando cómo se desvanece esta democracia. Combatiremos el fuego con más fuego y eso tendrá impactos profundos en el resultado nacional. Están intentando destruir nuestra democracia, la igualdad en nuestro país y, por desgracia, están empezando con Texas, aseguró Robin L. Kelly, diputado demócrata en la Cámara de Representantes. Bueno, ya veis que la tensión va creciendo por distintos medios. Con la entrada en vigor de nuevos aranceles, los economistas prevén caídas de beneficios y subidas de precios en el futuro. Por tanto, si todo va así, la economía a peor. 7 de agosto. Trump activa la Guardia Nacional como parte de su campaña para controlar el crimen en Washington. Antes hemos leído la tensión también en Washington con él, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Automáticamente esto. El presidente republicano ha asegurado que la capital estadounidense está ante una emergencia de seguridad pública y que la tasa de homicidios en la ciudad supera a la de algunos de los peores lugares del mundo. 11 de agosto. El plan del Pentágono crearía una fuerza de reacción militar ante disturbios civiles. Documentos revisados por The Post detallan una posible misión de la Guardia Nacional que, de adoptarse, requeriría que cientos de tropas estén listas las 24 horas del día. Esto no son bromas, ¿eh? Esto se va complicando por las calles de este país. ¿Y de qué modo, eh? Esto se podía ver en películas de ciencia ficción, pero parece ser que la ciencia ficción se va a quedar corta. 3 estados desplegarán cientos de tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C. Carolina del Sur y Ohio se unen a Virginia Occidental al prometer tropas, lo que alimenta las protestas de que la Guardia Nacional no debe usarse para una misión de vigilancia política. 17 de agosto. Por tanto, se está acusando de que es una cuestión política usar ese tipo de tropas por cuestión política. Es fuertísimo esto, ¿eh? El Pentágono planea un despliegue militar en Chicago mientras Trump busca medidas drásticas. Oficiales militares están elaborando un plan que podría desplegar varios miles de miembros de la Guardia Nacional, según informaron
También se ha discutido el uso de fuerzas en servicio activo. 24 de agosto. Fijaos que cada vez más lugares están siendo asediados por el mismo panorama. Trump señala a NBC y ABC como una amenaza para la democracia y sugiere retirarles las licencias. 25 de agosto. Porque son medios que precisamente no están a favor suyo. Imaginaos que un gobernante diga esto de unos medios y se coacte el poder hablar libremente. Realmente es fuerte, ¿eh? Trump amenaza a quien arda la bandera de Estados Unidos con 1 año de cárcel. El presidente estadounidense quiere castigar la quema de la bandera como forma de protesta, aunque el Tribunal Supremo ya sentenció que es una forma de libertad de expresión. 26 de agosto. Si quemas la bandera de Estados Unidos, vas servido. Sí, algunos dirán, qué disparate, quemar una bandera, ¿no? Con todo lo que eso implica. Bueno, unos están a favor, otros en contra. Pero la Constitución decía que era libertad de expresión, se podía llegar a hacer. ¿Y qué sucedió? Un hombre que se identificó como un veterano de combate de 20 años fue arrestado después de prender fuego a una bandera estadounidense frente a la Casa Blanca, apenas horas después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que impulsaba sanciones estrictas por profanar la bandera. Y era un veterano de combate, no era un antipatriota, pero se estaba quejando por ello. Bueno, pues ya veis lo que le puede llegar a pasar a este señor. Este hombre nativo de Estados Unidos y veterano de guerra quemó la bandera de su país justo horas después de que Trump anunciara pena de cárcel para que lo hiciera. En el vídeo, el hombre señaló que su acto fue en forma de protesta debido a las decisiones que está tomando Trump en el país. Pues ahora se fue a la cárcel, y no pocos añitos. Mirad el vídeo. Yep, I'm being detained because I expressed my First Amendment right to burn the United States flag in public, not causing harm or causing any danger to any citizens or personnel in the area. Do this for every single one of you American citizens. We burn this flag in protest to that president who feels that it's his right to do whatever he wants, make whatever law he wants, regardless if it's legal or illegal. It is our First Amendment right to burn this flag, regardless of what the president says. Yes, remember your role. Este hombre sabía muy bien que lo iban a detener por hacer esto. Y lo hizo igualmente. ¿Era un antipatriota? Bueno, cada uno opinará lo que quiera, pero es evidente que él da un mensaje al respecto. Trump castiga a India con aranceles del 50% por comprar petróleo ruso. El elevado impuesto a un país considerado crucial para los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región es ahora uno de los más altos de los muchos aranceles impuestos durante la actual guerra comercial global de Trump. 27 de agosto. India, que era aliado de Estados Unidos comercialmente, un gran mercado. Ahora, aranceles del 50% porque están comprando el petróleo a Rusia. ¿Sabéis que había otra profecía que hablaba que la India también estaría implicada para hacer una batalla contra el rey del norte y que estaría junto a Rusia y China? Hasta hace poco nadie hubiese dicho esto. Os podría mostrar el vídeo cuando traté de eso. Se subió a la conferencia en el año 2006, fue presentada antes. Eso debía suceder. Y gracias a Dios, el problema ya está aquí. Sí, digo gracias a Dios, porque una vez más se reivindica que hay una voz que está hablando en este mundo diciendo las cosas como son. Y esto, ¿sabéis qué implica automáticamente? Más problemas económicos. Para la India, evidentemente, pero también afectará a Estados Unidos. También afectará a Rusia. Quedaos con estos nombres.
La profecía hablaba del rey del norte. Mucha gente no sabe aún quién es el rey del norte actualmente. En las profecías de Daniel 11, versículos finales, después de hablar todo el capítulo del rey del norte, rey del sur, nos habla algo que aconteció a partir del 11S, famoso 11S. Y quedó muy claramente definido lo que esperábamos, que ese rey del norte, al fin de los tiempos, sería Estados Unidos como brazo militar y el papado como brazo espiritual trabajando conjuntamente. Y querían y arrasarían en distintos países del mundo árabe. Pero esto no terminaría aquí. Después habría problemas, porque noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y eso es algo que debe acontecer a partir de un hecho que va a pasar precisamente en Jerusalén, en la zona de Israel actual. Se está preparando el levantamiento del tercer templo de Jerusalén, promovido por el mundo sionista, apoyado por el mundo cristiano que no sabe la profecía correctamente y malinterpretando que aún son pueblo de Dios y por tanto hay que apoyar sí o sí, aunque hagan toda la masacre sobre toda la población que hay allí. El gran Israel quieren conseguirlo y lo van a hacer, y encima apoyado por gran cantidad de dinero de iglesias que se llaman cristianas y que están patrocinando asesinatos a montones. Bien, todo esto es lo que va a conllevar esa guerra final, ese conflicto final. Pero antes de ese conflicto final habrá habido guerra civil en Estados Unidos también. Todo va pasando poco a poco, no, muy deprisa. Y Ellen White lo dijo, los últimos acontecimientos serán muy rápidos. Y creo que eso cualquier seguidor de la profecía no tiene ninguna duda al respecto. Un tribunal federal declara ilegales la mayoría de los aranceles aplicados por Trump. Otra juez federal bloquea temporalmente las deportaciones rápidas de migrantes indocumentados, dando la razón a grupos de derechos civiles. 30 de agosto. ¿Qué día es hoy? 30, ¿eh? Esta noticia la he recogido esta madrugada. Sobre las 2 de la madrugada deberían ser que la he recogido, se la he enviado a mi hija para que me hiciera el PowerPoint y la pudiese mostrar también aquí. Esto implica que hay una partición absoluta de gente a favor y gente en contra de lo que está pasando. Por tanto, todo esto solo tiene que fermentar un poco más y dará el fin de la guerra civil. Porque la economía queda afectada por todas estas cuestiones, también por el tema de migración, ¿cómo no? No solo aranceles. Trump recurrirá a la decisión. Sería un desastre total. El presidente ya ha anunciado que recurrirá a esta decisión en un mensaje a Truth Social. Todos los aranceles siguen en vigor. Un tribunal de apelaciones altamente partidista ha dictaminado erróneamente que nuestros aranceles debían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final. Y ha añadido, si estos aranceles desaparecieran sería un desastre total para el país. Trump ha argumentado que la revocación de los aranceles destruiría a Estados Unidos y ha aseverado que su política comercial es la mejor herramienta para las empresas y trabajadores del país. Estados Unidos ya no tolerará enormes déficits comerciales ni aranceles injustos, ni barreras comerciales no arancelarias impuestas por otros países, amigos o enemigos, que perjudican a nuestros fabricantes, agricultores y todos los demás, ha añadido el presidente. En situaciones de guerra... Ya habéis visto hasta qué punto está llegando la situación. Esto que habéis visto aquí es una espada de doble filo. Si Donald Trump gana, teóricamente los aranceles harán subir a la nación a tope. Si eso se para, puede ser el desastre total, dice, para la economía y el país entero. Una vez más, fijaos que es oposición tras oposición, contrariedad tras contrariedad, todo está dividido. El terreno está más que abonado para una guerra civil. Pero ahora llega un momento en que hemos de enlazar este tema con algo más. Le pregunté a la inteligencia artificial, que a veces es muy lista y a veces no tanto, y algo que es cuestión, que es sabido, para que a ver qué opinaba
qué datos hay en el mundo de Internet para que ella recogiera datos y los pudiera exponer, a ver si era así o no. Mirad, en situaciones de guerra, es cierto que muchas personas recurren a los médiums en busca de consuelo, porque yo le pregunté, precisamente, en casos de guerra la gente tiene tendencia al espiritismo después, debido al fallecimiento de gente amada, y me respondió esto. En situaciones de guerra es cierto que muchas personas recurren a los médiums en busca de consuelo, guía o respuestas sobre el destino de sus seres queridos o sobre el conflicto en sí mismo. El espiritismo, una doctrina que postula la comunicación con espíritus, encuentra terreno fértil en momentos de crisis y pérdida. Las sesiones espiritistas, donde se busca la comunicación con seres fallecidos a través de un médium, se convierten en un recurso para aquellos que buscan respuestas o conexión con sus seres queridos que han sido afectados por la guerra. ¿Sabéis? Le pregunté esto porque yo mismo en mi familia tuve una experiencia, yo aún no había nacido, pero en España se vivió una guerra civil brutal. Y en esa guerra mi madre perdió a un hermano suyo. Pero no en la guerra civil, sino en la otra guerra, la mundial. Y recuerdo que mi madre me contaba también que precisamente en la guerra civil la gente acudía a médiums, a espiritistas, para saber qué había pasado con el soldado tal que era pariente suyo, o con el bombardeo que había caído sobre cierta población, o donde habían entrado soldados y habían matado a saber a quién. Y la gente desesperada buscaba comunicación con esos fallecidos, de los cuales no se habían podido despedir para nada, no se habían preparado para conocer la muerte de un ser querido. Y en casos de guerra, sí, el espiritismo fluye, ¿y de qué modo? Porque la gente anhela respuestas. Bien, ahora toca empezar a enlazar temas. Hablando de la guerra civil, Ellen White escribió esto. Y fijaos bien qué países cita. En India, China, Rusia y las ciudades de Estados Unidos, miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Eran los años 1899 cuando escribió esto. Los ricos, por su poder, controlan el mercado. Compran a bajo precio todo lo que pueden conseguir y luego lo venden a precios mucho más altos. Esto significa hambre para los más pobres clases, o las más pobres clases, y resultará en una guerra civil. ¿Qué países está citando? India, China, Rusia, ciudades de Estados Unidos. Habrá guerra civil. Esto lo escribió no cuando iba a haber la guerra civil, la guerra aquí en Estados Unidos. Ya había pasado hacía años. Escribió que habría otra guerra civil. ¿Y veis por qué? Por cuestión económica. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existe una nación. Y en ese tiempo se levantará Miguel, o sea, Cristo, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Y habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existe una nación, hasta ese mismo tiempo. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro de la vida, evidentemente. Muchos serán purificados, emblanquecidos y purificados. Pero los malvados obrarán mal, y ninguno de los malvados entenderá, pero los sabios comprenderán. Sí, hablamos de guerra civil en Estados Unidos, pero ¿y toda la guerra de aranceles? ¿Y todos los conflictos bélicos que se están preparando a nivel mundial? También causarán en India, China, Rusia, donde más se les está castigando con este tipo de aranceles, guerra civil allí. Es impresionante esto, ¿eh? Pero esto es profecía y se va a cumplir. Aquí también habrá guerra civil. Avisados estamos, ¿eh? Y ahora vamos a ver lo que escribe Ellen White en el libro El conflicto de los siglos, sobre precisamente este tema del que estamos tratando aquí. En el conflicto inminente, en este capítulo, dice así:
La iniquidad y las tinieblas espirituales que prevalecieron bajo la supremacía papal fueron resultado inevitable de la supresión de las Sagradas Escrituras. Fijaos que estamos enlazando el tema de ahora con el tema de la mañana. Pero ¿dónde está la causa de la incredulidad general, del rechazo de la ley de Dios y de la corrupción consecuente bajo el pleno resplandor de la luz del Evangelio en esta época de libertad religiosa? Ahora que Satanás no puede gobernar al mundo negándole las Escrituras, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objeto. ¿Recordáis la Edad Media? El papado, ¿qué hizo? Prohibir las Sagradas Escrituras. Solo que tuvieras una porción de ella y no la entregaras, y aunque la entregaras lo tenías claro igual. ¿Cómo terminabas? Ya lo sabéis, ¿no? ¿Y por qué ahora el Papa de turno fomenta que hay que leer la Biblia? ¿Qué ha cambiado? ¿Es que ha cambiado el papado? No. Porque ahora no puede evitar que la gente tenga Biblias. Pero en cambio dicen, leed la Biblia, pero sabed que nosotros somos los que estamos autorizados por Dios para interpretarla correctamente. Por tanto, lo que nosotros digamos, nunca mejor dicho, es misa. ¿Entendéis? ¿Sirve de algo entonces? Pues ese es el otro método. Destruir la fe en la Biblia responde también a sus designios como destruir la Biblia misma, insinuando la creencia de que la ley de Dios no es obligatoria, empuja a los hombres a transgredirla tan seguramente como si ignorasen sus preceptos. Y ahora, como en tiempos pasados, ha trabajado por intermedio de la Iglesia para realizar sus fines. Las denominaciones religiosas de nuestros días se han negado a prestar atención a las verdades claramente enseñadas en las Santas Escrituras y al combatirlas han adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han sembrado a voleo las semillas del escepticismo. Ateniéndose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al del estado consciente de los muertos, han rechazado la única arma posible contra los engaños del espiritismo. La doctrina de los tormentos eternos ha inducido a muchos a dudar de la Biblia, y cuando se le exige al pueblo la obligación de observar el cuarto mandamiento, se encuentra que ha sido ordenada la observancia del reposo en el séptimo día, y como único medio de librarse de un deber que no desean cumplir, muchos ministros declaran que la ley de Dios ya no es obligatoria. De este modo rechazan al mismo tiempo la ley y el sábado. A medida que adelante la reforma respecto del sábado, será casi universal este rechazo de la ley divina para evitar la obediencia al cuarto mandamiento. Las doctrinas de los caudillos religiosos han abierto la puerta a la incredulidad, al espiritismo y al desprecio de la santa ley de Dios, y han contraído terrible responsabilidad por la iniquidad existente en el mundo cristiano. Sin embargo, esta misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más, hay que achacarla en gran parte a la violación del llamado Día del Señor, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. No me digáis que esto no es impresionante, cuando estamos viendo cómo todo apunta a esto. Esta pretensión se aduce especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, ha sido predicada con más amplitud que en ninguna otra parte. En dicho país, la obra de la temperancia, que es una de las reformas morales más importantes, va a menudo combinada con el movimiento a favor del domingo, cuyos defensores actúan como si estuviesen trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad, de suerte que los que se niegan a unirse con ellos son denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas. ¿Os dais cuenta el domingo cómo soluciona todo? Es impresionante, ¿eh? ¿Y qué hemos visto esta mañana? ¿Y qué hemos visto durante tantas conferencias presentadas al respecto? Pero la circunstancia de que un movimiento encaminado a establecer un error esté ligado con una obra buena en sí misma, no es argumento a favor del error. Podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por ello alteramos su naturaleza. Por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues se tomará con menos recelo.
Uno de los ardides de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para cohonestarlo. Los jefes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero desde el momento en que mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos de los hombres. Y una vez más, atentos a este párrafo. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. El primer error es la base del espiritismo y el segundo anuda un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, dicho país seguirá las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Esto es profecía, se va a cumplir. Y habrá muchos católicos, obispos, arzobispos, cardenales, que estén trabajando para la libertad religiosa en Estados Unidos y en el mundo entero y los van a premiar, como hemos visto. Pero al final, la cosa va a ser drásticamente distinta. Será libertad para todos, menos para los que digan la verdad en Dios. Como el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. Y atención ahora, porque ya va siendo que conozcamos un poco qué hará Satanás cuando aparezca haciéndose pasar por Cristo. El mismo Satanás se manifestará en forma de ángel de luz, y por medio del espiritismo se obrarán milagros, sanarán los enfermos y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus dirán que creen en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Por los sentidos, la gente estará atrapada. El espiritismo va a hacer su faena. Satanás y sus ángeles caídos obrarán milagros prodigiosos y la gente creerán que es por cuestión divina. Y luego diles a esta gente que ha visto estos milagros impresionantes que eso no viene de Dios sino de Satanás. ¿Y qué te van a decir? Ya os lo imagináis, ¿no? Pues eso es lo que va a hacer que al final todo el mundo sea católico, porque se van a unir a todo esto, porque su base doctrinal ya está errada y han abierto la puerta a Satanás. La línea de separación entre los que se llaman cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están dispuestos a unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Da igual si eres católico, protestante o lo que quieras, al final estarás en las filas del espiritismo. Y dice, en un solo cuerpo. Por tanto, ¿qué habrá? Una sola religión, porque todos van a aceptar lo mismo en el fondo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Señores, esto es impresionante. Papistas, protestantes y mundanos juntos. Sí, formas de piedad, el poder de ella, para nada. ¿Y qué verán en esto? Una conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. 1000 años de paz en la tierra. Habrá venido Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y todos, mira, el reino de Dios instaurado en la actual zona de Israel y que de allí adorarán todos y todo el mundo felices.
Vaya engaño satánico. Esto no va a ser así. No será Dios el que venga a Cristo haciéndose pasar por él mismo, no. Va a ser el mismo diablo haciéndose pasar por Satanás, por Cristo. Pero ya veis precisamente todo lo que el mundo está esperando y todos los que van a caer en ello. Estamos hablando de miles de millones de personas que se van a perder por haber desechado la verdad. El espiritismo hace aparecer a Satanás como bienhechor de la raza humana, que sana las enfermedades de las gentes y se alaba de presentar un sistema religioso nuevo y superior. Pero al mismo tiempo actúa como destructor. Por cierto, ¿esto nos recuerda la carta de las 3 guerras mundiales? Donde al final se manifestará la pura luz de Lucifer. Pues señores, es lo mismo que esto. En otras palabras, es lo mismo. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón y la siguen los placeres sensuales, las disputas y los crímenes. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo distrae los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor, en el día de su regreso, cuando empezará ese sábado milenial. Y qué bien lo está haciendo, y qué bien lo va a hacer, porque al final habrá Armagedón también, no solo guerras civiles, Armagedón, el último gran conflicto en la tierra. No solo es perseguir al pueblo de Dios, también va a ser guerra entre las naciones. Recordad que habrá espíritus inmundos a manera de ranas que van a llevar a los grandes reyes de la tierra a luchar. Y será en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Y quiénes serán esos espíritus de demonios a manera de ranas? ¿A quién se dibuja como manera de ranas? Extraterrestres, aliens, van a aparecer. Por eso nos están preparando el terreno continuamente sobre el fenómeno ovni. Y esto hará que la gente caiga de 4 patas. Por eso este presidente actual también habla de que hay que sacar a la luz todo el tema del fenómeno ovni, las cosas hay que desclasificarlas. No está pasando porque sí, no está pasando porque busquen la verdad, está pasando porque quieren preparar a la población para aceptar lo que no toca. Satanás trabaja a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Fijaos que por la guerra, sobre todo, la guerra que hace que la gente esté ¿para qué? Para adorar a Dios. Están para matarse y para odiarse. Y la gente va muriendo. ¿Y esa gente dónde irá a parar? ¿A la salvación, a la vida eterna? Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza, Satanás, y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán pronto perecieron rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento. Dios protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor, pero el mundo cristiano ha despreciado la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su protección de quienes se rebelen contra su ley y que enseñen y obliguen a los demás a hacer lo mismo. Satanás domina a todos los que Dios no guarda. Favorecerá y hará prosperar a algunos a fin de perseguir mejor sus fines y atraerá desgracia sobre otros haciendo creer a los hombres que Dios los aflige. Satanás domina los laboratorios de la naturaleza. Es capaz de generar tornados, inundaciones, terremotos, lo que queráis. Es capaz de hacerlo y si Dios se lo permite, actúa. Pero también recordad lo que presentamos hace muchos años, los que ya lo habíais visto, de cómo científicos recibían revelaciones de unos seres que se les aparecían y les contaban cómo hacer armamento geofísico, armas de destrucción a través de cuestiones climáticas o de terremotos. Eso es impresionante. Pues por esos 2 medios Satanás puede actuar.
Al par que se finge ante los hijos de los hombres como un gran médico capaz de curar todas sus enfermedades, Satanás ocasionará enfermedades y desastres hasta el punto de reducir a ruinas y asolar ciudades populosas. Ahora mismo está trabajando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. O sea, tsunamis también, ¿eh? Destruye las mieses casi maduras a que siguen al hambre y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen de pestilencia. Vaya poder tiene el diablo de hacer cosas, ¿eh? Estas plagas irán menudeando más y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24, 4 y 5. Cuando la ley sea profanada, cuando haya impuesto el domingo como día de reposo, pisoteando el sábado de Dios, esto no lo va a parar ya nadie. Y luego el gran engañador convencerá a los hombres de que los siervos de Dios causan tamaños males. ¿Quién va a ser culpado de todo eso? ¿El cambio climático solo? No, ya no. Se nos va a culpar directamente al pueblo de Dios que sigue fiel a su ley. Quienes hayan provocado el disgusto de Dios lo achacarán a aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se dirá que los hombres ofenden a Dios violando el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la obligación del cuarto mandamiento, el del sábado, haciendo que se pierda así el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, conturban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios por motivos de la misma índole. Y sucedió, luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab: ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Es el texto que se halla en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 y 18. Cuando con falsas acusaciones se haya despertado la cólera del pueblo, éste se portará con los embajadores de Dios de modo muy parecido a lo que hizo el apóstata Israel con Elías. Interesante el mensaje final de Elías. Oposición directa contra el poder, diciendo que la ley es la ley y hay que guardarla, y que aquí no puede haber unión con Baales para nada. ¿Y qué sucedió? ¿Lo recordáis? ¿Qué tuvo que hacer Elías? Marcharse. ¿Y por cuánto tiempo tuvo que estar huyendo mientras la nación era castigada? 3 años y medio. Y en los tiempos del pueblo del tercer Elías, ¿qué va a suceder al final? ¿Os dais cuenta de la comparativa? Ley dominical, 3 años y medio. Y vendrá la nube. ¿Recordáis que venía una nube de oriente, pequeña, blanca, que iba creciendo? El juicio de Dios, la segunda venida de Cristo. La historia se va a repetir. Pero este modo no solo va a ser con Israel literal, va a ser para el mundo entero. El milagroso poder manifestado en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios les ha enviado para convencer de su error a los que rechazan el domingo, afirmando que se debe obedecer a las leyes del país lo mismo que a la ley de Dios. Se lamentarán de la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión de que el decaimiento moral proviene de la profanación del domingo. Esto es lo que van a predicar muchas iglesias.
y la gente se lo va a tragar. Y todo esto porque son los espíritus de demonios que empezarán a decir estas cosas. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Cuando se lucha contra Satanás, ya sabes que Satanás no se va a quedar quieto. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios en todo y seguirlo, Satanás va a ir a por ti. Y mandará a sus ángeles caídos o irá personalmente a liquidarte si puede. Si Dios se lo permitiera, ya no estaríamos aquí. Pero Dios no se lo ha permitido, aún estamos aquí. Y aún hemos de decir las cosas que vienen para que cuando suceda la gente crea. Y ojalá crean antes de que suceda. Porque los indicios, los frutos, ya los veis por todos lados. ¿Os imagináis que estéis tan tranquilos en vuestra casa en cierto momento? O no tan tranquilos, no sé. Y os llaman a la puerta y se aparece un muerto de vuestra familia. Que sea igual que el muerto, que hable igual que el muerto, que tenga la misma voz que el muerto, que os diga cosas que solo el muerto y tú sabíais. Y que os diga, estoy aquí para convencerte de que todo esto es porque no estás guardando el domingo. Y tú eres culpable, tienes que cambiar. Todo porque habrá mucha gente que cree en la inmortalidad del alma. Cree en una falsa doctrina satánica. Y eso, ¿sabéis? No solo pasará a la gente en general. Pasará al pueblo de Dios que conoce lo que debe venir. Pero que muchos ya dicen, no, yo ya sé, yo, y tranquilos. Pues el yo, yo, será al final también la pérdida para muchos. Porque dialogar con espíritus de demonios, ya estás perdido, porque te van a poder. Ante eso solo hay una cosa por hacer. En el nombre de Jesús, Satanás, vete de aquí. No hay otra. De lo contrario, estás perdido. La política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que la que empleó al principio de la gran controversia en el cielo. Fingía procurar la estabilidad del gobierno divino, mientras que subrepticiamente hacía lo posible para derribarlo y acusaba a los ángeles fieles de la misma obra que trataba de realizar. La misma política de engaño caracteriza la historia de la Iglesia romana, cuyo pontífice se titulaba Vicario del Cielo, mientras trataba de sobrepasarse a Dios y mudar su ley. Bajo el reinado de Roma, los que sufrieron la muerte por causa de su fidelidad al Evangelio fueron acusados de malhechores, diciendo que estaban en connivencia con Satanás, y se emplearon todos los medios posibles para cubrirlos de oprobio y hacerlos pasar ante los ojos del pueblo y ante ellos mismos por los más viles criminales. Otro tanto sucederá ahora. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los acusará de transgresores de la ley, que deshonran a Dios y atraen sus castigos sobre el mundo. Interesante, ¿eh? El papado actuó como Satanás y Satanás actuará otra vez de este modo con los mismos. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás apela a la violencia cuando no puede reducir de otro modo a los que se le oponen. Y del temor a la violencia se vale para dominar las conciencias y asegurarse el homenaje. Para conseguirlo, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles, induciéndolas a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Los que honran el sábado de la Biblia serán acusados de enemigos de la ley y del orden, de relajadores de los frenos morales de la sociedad, de causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia se achacarán a obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles por haber sido instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. A sus palabras se les dará un tinte falso y a sus móviles las peores intenciones. Por tanto, ¿dónde irá a parar el pueblo de Dios? En muchos casos ante tribunales. Y todo lo que hagan o digan va a ser tergiversado. El caso es querer condenarlos.
Pero ¿sabéis que entonces será cuando más gente conocerá la verdad del sábado? Cuando más gente conocerá la inminente venida de Cristo, va a ser a través de esta situación. El pueblo de Dios va a recibir el Espíritu Santo de lleno, la lluvia tardía, porque esos serán fieles de verdad. Y entonces Dios puede actuar. Como las iglesias protestantes rechazan los claros argumentos de la Biblia en defensa de la ley de Dios, ansiarán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a reconocerlo, lo cierto es que asumen actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer las pretensiones del día de reposo papal. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Por tanto, ¿separación Iglesia-Estado va a existir? No, ya no. ¿Constitución va a existir? No, ya no. Algo va a cambiar y ya veis que los pasos se están dando. La falta de autoridad divina se suplirá con abrumadoras ordenanzas. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América, los representantes del pueblo y los legisladores se doblegarán a las exigencias del pueblo en pro de una ley de observancia obligatoria del domingo, a fin de asegurarse el favor público. Ya no se respetará la libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta. Airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. Y ya veis qué medidas se van a tomar. Sobornos, sanciones, multas, prisión y pena de muerte. Y todo esto es lo que espera a esta nación y al mundo entero por haber rechazado el mensaje tan claro de lo que es la verdad. El mensaje del cuarto ángel. El último mensaje de amonestación a este mundo que está en Apocalipsis 18 y que de tan pocas personas hablan de él y encima tantos pocos que lo hacen, tergiversan el significado de ese capítulo. Bien, la conferencia termina aquí. Creo que todo lo que se ha presentado es suficiente en noticias para demostrar que realmente esto está a las puertas y que no hay dudas. Y como os decía, aquí no va de un partido político o de otro, de un presidente o de otro, no va de esto. Va de profecía y de estar advertidos por el Señor durante tantos años y ahora está a punto de suceder para que nadie tenga excusa y para que muchos puedan abrazar la verdad y ser salvos. Ahora depende de cada uno de nosotros qué queremos hacer, servir a Dios o a Satanás, porque no hay punto intermedio. No hay punto intermedio. Si conocemos la verdad, hemos de profundizar en ella, debemos abrazarla, debemos vivirla y compartirla. De lo contrario, estamos sentenciados. Sí, el pueblo de Dios lo va a pasar fatal hasta el fin, sí. Pero los otros también. Y lo peor es que encima pretenden la eternidad. Pongámonos las pilas. Centrémonos en lo que verdaderamente es importante en esta vida y dejémonos de tonterías y de lo que nos inculquen desde pequeños, que es mentira, que es falso, que son, como se dice en nuestra tierra, comidas de coco, que nos mueven la cabeza a pensar cosas que no son correctas como si fueran la verdad o correctas. No nos dejemos manipular, porque para eso hay personas que trabajan al mando de Satanás para hacerlo muy bien. Sigamos los mandamientos de Dios y tengamos el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Y Ellen White formaba parte del espíritu de profecía. No la despreciemos. Que Dios nos ayude. El fin está cerca. Preparémonos y démoslo a conocer al mundo entero. Maranata 2031. Dios os bendiga.